La idea es hablar de células madre. Como me presentaron recién, yo trabajé hasta hace un año en una unidad de trasplante. Durante 10 años hice trasplante de médula, mal llamado trasplante de médula, en niños, y ahora estamos organizando la unidad de trasplante en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Las células madre son células que tienen dos características que las diferencian. La primera es la capacidad de autorrenovarse. La célula madre es una célula que se autoduplica en forma permanente. Una célula madre forma más células madre y así por infinito. Pero además tienen otra característica, y es que se pueden diferenciar. O sea, son células que no solamente forman células iguales, sino que forman células diferentes. Las células madre las podemos dividir en embrionarias y células adultas. Como todas las definiciones son un poco caprichosas, las células madre embrionarias son células que están inmersas en un debate científico y un debate ético. Yo tengo tomado partido en ese debate. No vine a hablar de estas células, las paso por alto. Sí vine a hablar de las células madre adultas y fundamentalmente de las multipotentes, porque las unipotentes son las células madre que van a formar un solo tipo de célula. Por ejemplo, las células de la piel. Las células de la piel se renuevan, pero solamente fabrican células de la piel. Las multipotentes son células que tienen la capacidad de regenerar o de diferenciarse en distintos tipos de células. Bien, dijimos que íbamos a hablar de células madre adultas, y las células madre adultas podemos dividirlas en mesenquimales y hematopoyéticas. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero es como para ponerlos en clima y vayamos entendiendo todos el mismo idioma. Las células madre hematopoyéticas son las células que fabrican las células de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Las células hematopoyéticas son células que están en la médula ósea. Para los que no saben, la médula ósea es el caracú que está en todos los huesos. Mucha gente que no sabe medicina confunde la médula ósea con la médula espinal, que es, digamos, algo totalmente distinto. La médula ósea es el caracú de los huesos. Tiene una característica particular y es una marcación que se llama CD34 positivo. Tampoco voy a ahondar demasiado en este tema, pero para que ustedes se fijen la capacidad que tienen las células madre de fabricar células nuevas. Miren la cantidad de ceros que tiene ese número. Por día, las células madre hematopoyéticas fabrican 2 por 10 a la 11 glóbulos rojos. O sea, fíjense cómo las células madre, que son un mínimo porcentaje de las células de la médula ósea, fabrican una inmensa cantidad de células. Las células mesenquimales también son células madre que tienen la capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse, pero tienen algunas diferencias. Las células mesenquimales están también en la médula ósea, están también en el cordón umbilical, son CD34 negativas, al microscopio tienen lo que se llama una forma fibroblastoide, son células adherentes, y lo interesante de estas células es que pueden formar células del estirpe del mesodermo. O sea, son células madres que van a fabricar condrocitos, que son células de las articulaciones, osteocitos y adipocitos. Pero además, lo que se está viendo es que las células madres mesenquimales tienen esta capacidad, este es el nombre raro, plasticidad clonogénica. ¿Qué quiere decir esto? Plasticidad clonogénica es la capacidad que tienen las células madre para, en un contexto particular, fabricar células de distinta estirpe. O sea, células para las que originalmente no estaban preparados. Y esto es lo que de alguna forma dispara o genera el puntapié inicial lo que es la medicina regenerativa. La posibilidad de, con células madre, fabricar células que antes parecía imposible. Juntar células madre hay tres maneras, básicamente tres maneras. La primera forma que se descubrió es lo que se llama la punción de médula ósea. Acá vemos cómo en la cresta ilíaca se pone una aguja y se saca sangre. En esa sangre están las células madre. Esta es la forma tradicional. Así se hacía hasta hace no muchos años. La forma de extraer estas células requiere sedación, anestesia, requiere por lo menos 2 operadores, requiere de múltiples punturas, hay que pinchar muchas veces ambas crestas ilíacas. Es un procedimiento que tiene sus complicaciones, podemos decir. Después vino esta forma, que es una forma más moderna, que es juntar células madre de la sangre periférica, lo que se llama la leucoaféresis.
A estos donantes se les da una inyección, 4 días de una inyección, que lo que hace es estimular que las células madre, que yo les dije que estaban en la médula ósea, pasen a la sangre. Se conecta al donante a una máquina, la máquina saca la sangre, la filtra, separa y vuelve a devolver la sangre al cuerpo de la persona sin las células madre. Y la otra forma que tenemos de juntar células madre es a través de la sangre del cordón o del tejido del cordón. Y esto es un avance que hemos dado en la Argentina y que se está dando en todo el mundo, que es la posibilidad de juntar células madre, no solamente hematopoyéticas de la sangre y mesenquimales de la sangre, sino del tejido del cordón, de lo que se llama la gelatina de Wharton, también podemos juntar células mesenquimales. La recolección de la sangre de cordón es el procedimiento tal vez más sencillo que hay en la actividad médica. Juntar sangre de cordón no tiene absolutamente ningún riesgo. No le duele ni a la mamá ni al bebé, no le duele a nadie. Porque lo que se va a punzar, a pinchar, es la vena umbilical dentro del cordón umbilical una vez que el cordón se cortó. Entonces la recolección es un proceso 100% seguro, no hay ningún riesgo. ¿Se acuerdan cuando yo decía podíamos juntar células madre de la médula ósea o de la sangre periférica? Había una invasión al cuerpo de quien íbamos a juntar las células. En el caso de la sangre de cordón, esto no existe. Una vez colectada, se hace un proceso biológico donde separamos el material que sirve del que no sirve. La sangre, y perdonen los médicos, voy a usar algunos términos que no son muy científicos, pero la sangre es como una sopa de fideos. Nosotros tenemos caldo y fideos. Las células madre son los fideos. Entonces todo lo otro se desecha. Y fíjense que de una bolsa llena de sangre vamos a juntar una pequeña porción que son las células mononucleares, las células madre. Estas células se van a someter a un proceso de criopreservación, se les da un medio que se llama crioprotector y se van a congelar a 190 grados bajo cero para que la célula madre quede guardada para siempre. Claro, yo digo para siempre y alguno me dirá, bueno, ¿cómo probaste el para siempre? No, el para siempre todavía no se probó. Pero lo que sí se probó es que las células madre han estado ya casi 30 años criopreservadas en perfecto estado. Se criopreservaron una cantidad determinada y al momento de descongelar estaban la misma cantidad con la misma calidad, la misma cantidad de células vivas. Hoy en el mundo hay más de 4 millones de unidades de sangre de cordón guardadas en bancos privados y casi 1 millón de unidades de sangre de cordón guardada en bancos públicos. En Argentina hace una década que funcionamos tanto los bancos privados como el banco público colectando células y guardándolas, con lo cual vemos que esta plasticidad que habíamos hablado al principio en la Argentina está presente. Hemos avanzado y avanzamos al mismo ritmo que avanzan los otros países del mundo.